Hola a todos, bienvenidos de nuevo a retorracing.es y bienvenidos de nuevo a Alcañiz. Estamos muy contentos con la acogida que tuvo el vídeo de los ZX que grabamos el año pasado, que podéis encontrar aquí en el canal, y veíamos oportuno pues venir a conocer al piloto y al coche que se peleó con estos ZX en el premio Ciudad de Alcañiz, que no es otro que este Renault Megane original de la Copa, y que llevó Ángel Martínez, conocido en el argot como Pepinero y en Aragón. Un coche que es icónico de las últimas carreras de la FADA en Alcañiz, del Trofeo Aragonés, una categoría que cogió muchísimo nivel. Un piloto que ha participado en 15 ocasiones en Alcañiz, ha hecho 9 podiums, que se dice rápido, y que comentaremos pues un poco pues toda la historia del coche, cómo lo consiguió, dónde corrió con él, etcétera. Para ello contamos esta vez con José Luis Muniesa, que ya lo conocéis, y que también tuvo la suerte de competir contra Ángel, ¿verdad? Así es, para mí va a ser un gran honor, porque Ángel es un buen amigo mío y como ha dicho Carlos, tuve la suerte de pelearme con él aquí en el Urbano, y además tenemos también, que luego desengranemos un poco el coche, porque es una suerte a día de hoy encontrar un coche totalmente original a como se corrían en la Copa o como los entregaba Renault Sport, y tenemos a nuestra derecha una joya que la familia Martínez custodia como oro en paño, que perteneció a nuestro querido Paco Fillola, con el que participó en el circuito urbano y luego también en Motorland. Bueno, pues yo os dejo ya a los pilotos y mecánicos y que nos expliquéis un poco la historia de estas dos auténticas joyas de Renault. ¿Vamos? Bueno, pues como hemos dicho en la presentación, nos encontramos con Ángel Martínez, alias Pepinero, sobre todo para los bajo aragoneses. Para mí es un gran honor también como piloto y como amigo mío y compañero en las pistas entrevistarlo. Ángel, cuéntanos un poquito, buenos días, por lo primero, cuéntanos un poco cómo empieza tu afición, cuál es tu primera participación, porque antes hemos dicho en la presentación 15 participaciones, nada más y nada menos en el circuito, en nuestro querido circuito urbano. ¿Cómo empieza Ángel Martínez, cómo le llega la afición y cómo le llega ese momento de dar el salto a la pista? Pues muy bien, José Luis. Lo primero te diré que, hemos hablado muchas veces de coches y tal, nunca pensé que me iban a hacer una entrevista tú personalmente de nuestras cositas de los coches y correr en Alcañiz. Pues bien, te explicaré. Mira, todos tenemos más o menos el mismo perfil. Yo siempre lo soñé un montón de veces de correr en el circuito Guadalupe, y todo vino un poquito pues de casualidad. Y yo siempre he sido mecánico, he sido autónomo desde los 21 años, conocí a Siro Calvo, un chaval de aquí de Alcañiz, que también tenía mucha afición, que también quería correr en Alcañiz. Y este hombre compra un Seat Furacrono de la Copa que perteneció a Carlos Jodas, que precisamente ese coche ganó la Copa Fura, ¿vale? Él era amiguete mío y bueno, pues en los ratos libres yo le echaba una mano para preparar el coche para correr a Alcañiz. Venía de una Copa, había que hacerles unas revisiones y tal, y bueno, ahí le estaba echando una manita yo a repararle el coche, que éramos buenos amigos, y en parar de trabajar le ayudaba. Llegan las fechas de 8 o 10 días antes de celebrarse el premio de Ciudad de Alcañiz, y Siro me dice: mira, Ángel, yo tengo mucha afición, pero tal como va viniendo la fecha, estoy muy nervioso y tengo mucha afición, pero no voy a ser capaz de correr en el circuito, corre tú. Y yo tenía unas ganas de correr en el circuito Guadalupe, que lo había soñado toda mi vida. Digo, a ver, yo le presiono, pero ¿cómo que no vas a correr, que hemos estado hablando? Que no, hombre, que no, que sí, que no, que sí, que no. Al final, que yo no voy a correr, que me voy a poner muy nervioso, que lo veo, que tal. Y ya estaba cerquita, ya estaban las inscripciones hechas, yo no tenía la licencia, él conocía gente de la federación, nos fuimos un día a Zaragoza. Rápidamente saqué la licencia y al final no corrió él, corrió inscrito él, pero corrí yo, ¿vale? Ese es el primer año que yo disfruto de correr en el circuito Guadalupe, algo que había soñado siempre. Ya al año siguiente, yo entonces ya no corro con el coche prestado, se lo compro a él, me lo pinto del color que a mí me gustó y volví a correr al año siguiente con este coche.
Y bueno, todos tenemos el mismo perfil, correr en Alcañiz, pues los que nos gustaba y nos gustaban los coches, era un sueño para nosotros y para mí fue una experiencia que no lo he pasado, no he tenido sensaciones mejores que esas de nada en toda mi vida. Ha sido una experiencia correr en el circuito Guadalupe increíble. Luego ya evolucionamos un poco para tirar más para adelante, porque a todos los que corremos, no sé por qué, nos gusta ganar, eso de ganar y estar lo más adelante posible, sí, es lo que más nos gusta, y ya damos el salto das el salto al R5 GT Turbo. Mira, José Luis, te haré memoria. Yo la primera vez que te conocí a ti, nos hacen una entrevista aquí en Alcañiz, ¿vale? Y una de las preguntas que nos hacía el entrevistador es cómo esperas quedarte o cómo más o menos ves tus posibilidades de quedar en Alcañiz. Y todos fuimos muy prudentes, de decir, pues bueno, a ver si estamos entre los 3 primeros, ya estaría contento de estar en los 5 primeros, y llegó el turno que te entrevistaron a ti. Y tú fuiste muy claro, me acordaré mientras viva. Dice, yo bajo a ganar, dijiste. Sí, Hostia, nos quedamos todos con el cuello girado. La humildad se quedó en casa aquel día. Bueno, pues este va a ser el que va a ganar, pues tendremos que tenerlo en cuenta esto. Pues sí, todos salíamos, aunque no lo dijéramos en público de verdad, intentar ganar, porque salíamos con muchas ansias. Es un deporte que sales a intentarlo hacer lo mejor posible. Quizás uno de los riesgos que tiene es entrar en esa batalla de poder hacer un poco más de lo que puede tu montura y tú, pero en fin, todos intentábamos estar lo más delante posible, eso está claro. ¿Qué es lo que ocurre? Las evoluciones vinieron pues porque los compañeros que competían contigo tenían coches mejores y al final yo opté por vendí el Seat Fura en aquella ocasión, y le compré a Joaquín Zaforás, que él también quería tener un coche mejor, pues un R5 Turbo de la Copa francesa. Se lo compré y vamos, con aquel coche disfruté, pues hemos estado mirando en el palmarés, creo que son 9, 10 años corriendo con aquel coche, hasta que llegó el momento que también se quedaba desfasado, porque los compañeros que teníamos rivales cambiaban a coches mejores y había que estar en la brecha. Y entonces llega el momento de comprar un Megane de la Copa, pero claro, un Megane de la Copa, no vas al concesionario, tocas la puerta, pagas el dinero y te lo llevas, o no pasaba en aquel momento, y tienes que hacer tus peripecias pues para poderlo comprar y saltar a la Copa Renault. Cuéntanos un poco. Pues sí, pues ya sabes el esfuerzo que hay que hacer. Yo siempre lo pongo en énfasis, que corríamos particulares y había que hacer un esfuerzo especial en adquirir un coche de estos, y te lo voy a contar ya ni sinceramente cómo fue. Yo nunca tuve la intención de correr la Copa, para nada, ¿vale? No me lo permitía mi trabajo, yo era autónomo, estaba aquí siempre trabajador, he sido mecánico de maquinaria agrícola. En el mejor de los momentos que había que estar preparado, te viene un cliente que no le puedes decir que no tenía ninguna intención de correr la Copa, aún más. Yo sabía que no le podía dedicar el tiempo necesario ni lo que hacía falta. Entonces estaba de moda un ZX, como el que tú tuviste, y yo me marché por ahí en las revistitas y en los anuncios que entonces había, que tampoco estaba internet como estaba ahora, había que tirar de revistas y tal, a ver dónde había un ZX de la Copa para poder adquirir uno y tal. Siempre con algo imprescindible, buscar un coche que sea asequible para mis posibilidades y que me lo pudiera mantener yo, ¿vale? Eso era importante, era el punto esencial. Entonces me dedico a buscar un coche de la Copa, y los que tú ya sabes muy bien que lo has corrido, pues los coches de la Copa vienen de correr una batalla campal. Yo soy especialmente raro con un coche y claro, sé dónde están los puntos críticos, me marché a ver 2 o 3 y los encontraba pues para darle un repaso. Yo tenía un coche que estaba desfasado, pero estaba nuevecito, y me iba a ver un nuevo coche y estaban destrozados. Entonces decidí que no, porque lo que encontraba no me gustaba como estaba y tal. Siempre he tenido buena relación con Renault, porque he tenido muchos clientes de Renault, y Juan Antonio González y Pina, el hombre de Pina falleció ya, eran los dueños de Renault de aquí de Alcañiz, y subo un buen día y se lo comentó a Juan Antonio, porque yo ya había oído de la Copa Megane y tal. Un coche de la Copa tiene muchas ventajas, Renault lo hacía muy bien, porque el coche estaba subvencionado y para correr la Copa te daban muchas ayudas, no tenías que pagar inscripción, no tenías que tal. Yo lo que pasa que la Copa, te lo vuelvo a repetir, no la quería correr de ninguna manera, porque el primer problema que no tenía tiempo. Claro, pero era obligatorio, si querías comprar, un coche no te quedaba otra. Correcto, vale. Entonces aquí Juan Antonio de Renault tenía mucha amistad con Galisteo, ¿vale? Le escribe una cartita y le explica que un chaval de aquí de Alcañiz, que él conocía muy bien el circuito Guadalupe,
que, en fin, que quería hacerse con un Megane de la Copa y entre los dos que eran conocidos, pues a mí me vino como el anillo al dedo, ¿vale? Este Galisteo se puso en contacto con José Antonio y al final pues me viene Juan, oye, que te adjudican un coche, ¿vale? Pues nada, yo me pongo en contacto con Galisteo y me adjudican un coche, pues me adjudican un coche, que te quiero decir, había mucha gente de la red de concesionarios de los que querían correr, se había acabado la Copa ZX, muchos de los pilotos de la Copa ZX pasaron a correr la Copa Megane y era francamente difícil que te adjudicaran un coche de estos, ¿vale? Yo marcho con mi amigo Paco Fillola, los dos a Madrid, a buscarlo, y entonces me explican las condiciones del coche y tal. El coche lo tenías que pagar y Renault te subvencionaba una parte del coche siempre que fueras a correr la Copa. O sea, era parte imprescindible que tenías que correr la Copa, te tenías que comprometer a correr la Copa para que te adjudicaran un coche de estos. Yo no quería correr la Copa, o sea, yo quería comprar el coche y guardármelo para Alcañiz, para correr Alcañiz. Eran las únicas posibilidades que tenía y tal. Pero bueno, visto el panorama y el Galisteo este que me convenció, oye, tú vienes el fin de semana, corres, haces lo que quieras con el coche y tal. Entonces, pues nada, lo vi una buena opción, me adjudicaron este coche para acá y corrí un año la Copa. Yo cuando lo compro, la Copa ya está iniciada, ¿vale? Y tuve la posibilidad, la primera carrera que corro, la corro en el circuito de Montmeló. Te tendré que decir que, claro, pues aquí había mucha gente profesional. ¿Qué es lo que ocurre? Con el tiempo limitado, la gente se marchaba ya el viernes, había entrenamientos libres, yo siempre fui que te pillo, que no te pillo, compartiéndola con Joaquín Rodrigo, porque él iba solo y compartíamos el mecánico y tal, pero yo siempre tarde, mal y nunca, porque yo no me podía marchar el viernes del taller. Gracias a Dios tenía aquí unos mecánicos profesionales a tope y como podía, pues el sábado ya o el viernes por la noche a última hora era cuando acudía y corrí con él, lo estrené en el circuito de Montmeló. Corrí en Montmeló, corrí en Madrid, corrí en Jerez, corrí en el circuito de la Torrecica, corrí las jornadas internacionales que las hacía Renault. Esta Copa se hizo en España, en Francia, por supuesto, que es el país de origen, y en Italia. Y se hacían unas jornadas internacionales en el circuito de Pau, que era un circuito semiurbano, medio era urbano, medio era permanente. Y vamos, allí adquirí, pues conocía preparadores y aprendí muchas cosas en los circuitos y tal, que tú sabes muy bien. Una de las cosas que consiste en tener el coche bien puestecito a punto, con coches iguales y tal. Yo nunca competí en la Copa porque el coche me lo quería guardar para Alcañiz y no entré en ninguna batalla. Este es el Megane de la Copa que salió muchas carreras, el único que salió ileso. Ileso, la Copa era eso era un milagro. Exactamente, era una guerra campal. Entonces te buscabas tu sitio, cuidadito con la salida, porque aquí era aquello, como te digo, una batalla campal, y luego buscabas tu sitito y ahí pues... Bueno, ya tenemos parte del sueño cumplido de tener un coche medianamente competitivo para luchar en Alcañiz. Había que luchar con Mariano Sánchez, había que luchar con Joaquín Rodrigo. Claro, Mariano Sánchez llevaba un coche, un ZX, que era un coche más rápido a priori. Joaquín Rodrigo llevaba un coche similar a las características, pero Joaquín Rodrigo, cuando se inventaron los coches de carreras, ya estaba corriendo. Ha sido un piloto, además ha sido un piloto, y que sigue corriendo todavía a día de hoy, rapidísimo y con una experiencia, desbordada, pero ya estamos aquí y ya empezamos a correr en el urbano con esta joya de coche. Bueno, joya que, como hablábamos antes a micrófono cerrado, mientras charlábamos y tal, un coche que tenía un defecto de fábrica en el eje trasero, que te dio muchos quebraderos de cabeza y muchos sufrimientos, pero bueno, ya estábamos aquí en el urbano. Sí, así es, tal como lo has contado. A ver, yo siempre en la Copa, los pilotos que habían corriendo la Copa, muchos venían de correr la Copa ZX y todo el mundo se quejaba de este coche del eje trasero. Tú sabes muy bien que lleva una caja de cambio secuencial, eso era en la época algo que no se conocía muy bien, eso es una maravilla. La caja de cambios es una base fundamental en un coche, lleva una caja de cambios de carreras de verdad, una primera muy larguita, una caja secuencial, para los que a lo mejor no pueden saber lo que es, te permite cambiar y reducir sin apretar el embrague solo se emplea para arrancar, y cambias de velocidad con el pie a fondo, el motor está tirando todo el rato y tú ya no tienes que hacer la maniobra de apretar el embrague y buscar la H y tal.
Eso es una maravilla del coche y te aseguro que a mí no me ha dado ni un problema ni medio. El único mantenimiento que tenía, como todos, los frenos, y había que cambiarle las transmisiones de vez en cuando, cada 7 u 8 carreras, por protegerlo, porque si no la rompía dentro el trípode dentro de la caja de cambios y podías dañar la caja de cambios. Pero tanto que hoy nombrar del eje trasero y del eje trasero, yo corrí todos los años que te contaba antes con el R5 Turbo, y yo con el R5 Turbo en Alcañiz hacía lo que me daba la gana porque iba perfecto, ¿vale? Y tengo que decir, el R5 Turbo acababa el pobre siempre hablándole porque los motores turboalimentados, la temperatura es el enemigo número 1, este coche no, este coche acababa el Alcañiz. Y además Alcañiz, entre calles, el primer fin de semana de septiembre, que esto es era una olla a presión, pues lo que dices, el R5 salía poco menos que rustido. Sí, está claro, el R5 acababa fatigadito, pero mira, es curioso que te lo comentaba antes, nunca bajé el tiempo que hacía con el R5 en Alcañiz, con este otro coche, que era un coche mucho más moderno, un coche mejor por todos sitios que los mire. Claro, el R5 Turbo en Alcañiz parece que estaba diseñado para él. Lo primero, un motor turbo alimentado, salías muy bien con él, con este coche es muy difícil arrancar, tienen una primera muy larga, no tienen bajos, se caen y es francamente difícil arrancar con ellos. El R5 Turbo salía como un misil, salieras como salieras, salía como un misil, o sea, te permitía hacer unas salidas increíbles. Ahora, la temperatura, no sé qué, un coche pequeñito con mucho motor, pues acababa como acababa, este coche no, acababa fresquito. Pero si nos vamos al problema de antes, siempre me quejé del eje trasero y siempre me quejé del eje trasero, hasta que ya, pues ya se terminó en el 2003 de correr en Alcañiz y pasamos al circuito de Motorland. Y en el circuito de Motorland tú sabes muy bien que ahí es distinto, ¿vale? Este coche sí que tiene ventajas. Si hubiese corrido con el R5 en Motorland en comparación a este, allí hay espacio y allí cuando se acaba el otro empieza este. Empieza en curvas rápidas donde se distingue. Muy bien, correcto, no tiene nada que ver. Pero si nos dimos cuenta, este coche siempre tuve problemas en las frenadas y lo intenté alinear y siempre se me movían las frenadas, es algo increíble, no pasaba nada bien para él. Bueno, pero luego, perdona que te corte un poco de eso, que sí. luego por la tarde nos iremos al circuito con tu hijo y desgranaremos un poco más el chiste de toda la mecánica, de la suspensión trasera y tal. Ahora cuéntanos un poco tus batallas aquí primero con Mariano, con Joaquín Rodrigo, con tu hermano, con mi hermano, bueno, conmigo fue con el R5 GT Turbo todavía. Sí. Cuéntanos un poco esas batallas. Bueno, la FADA yo creo que fue una manga muy bonita en Alcañiz, salíamos gente conocida en Alcañiz, que nos conocía, qué tal, y esa manguita poco a poco fue mejorándose y se hacía una carrerita, pero muy linda, Sí, porque éramos, aunque yo en la FADA solamente participé de un año, pero éramos los aficionados que esperábamos todo el año, como en tu caso, como el caso de Mariano, como de tal, todo el año, esa carrera con que tantas ganas tenías, y había coches bastante dispares, pero las mecánicas eran muy dispares, pero las ganas y de estar delante, de ganar, de disfrutar delante de la afición, esa era increíble, y a ti sé que has tenido batallas duras con todos, sobre todo con Joaquín Rodrigo, con Mariano, con Querol, que en los últimos años también adquirió un coche de estos y tal. Claro. Cuéntanos alguna batalla de esas. ¿Qué te voy a contar a ti de las batallas? Las carreras siempre están competitivas y siempre tienes el enemigo número 1 que está contigo. Yo alucinaba cuando corrí la Copa que en un segundo había 10 coches, o sea, 10 tíos distintos corriendo en un circuito de 4 kilómetros y en un segundo hay 10 o 15 coches, o sea, siempre está todo muy ajustadito. A mí Mariano ha sido el piloto pues, más mayor que conocí en Alcañiz. Mariano en sus buenos tiempos, pues había que ganar a Mariano, y Mariano también era un referente. Ganar a Mariano, pues era casi como ganar a Verstappen ahora en la Fórmula 1. Sí, ¿vale? Sí, claro. Bueno, pues las carreras siempre estuvieron disputadas. Venía Joaquín Rodrigo, como tú muy bien lo has descrito, era un piloto que estaba corriendo la Copa todos los días. Nosotros poníamos muchas ganas, pero yo al final, una carrera de verdad, estaba esperando Alcañiz, que era lo que me gustaba y lo que yo le podía dedicar tiempo y lo que quería. Y ahí ponías todas las ganitas de todo el año esperando que viniera Alcañiz para hacer lo mejor de sí mismo dentro. Y yo lo he pasado en el circuito Guadalupe,
he disfrutado el R5, he disfrutado y lo he disfrado, lo he pasado genial. Y sufrido, que también nos hace que los pilotos no solamente, sé que parece un poco decir, no, que esto es antidisfruta, no, también hay alguna carrera que te van empujando o que, te aprietas un poco más de la cuenta, un poco por encima del límite del coche, y el límite es el que es, y se nos atraviesa algún guardarraíl que no sabíamos que hacía ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Pues sí. A ver, das todo lo mejor de sí mismo. Alcañiz era un circuito urbano, había que ser muy calculador, ¿no? O sea, si te pasabas y ahí había acabado para ti. Yo tuve la suerte, que fíjate, lo pienso muchas veces, nunca rocé algún rocecito lo más justito de carrera, pero ni tampoco rompí nunca ni un espejo retrovisor en Alcañiz. Y mira, el último año, en la última carrera que se hizo, en el 2003, solamente iba segundo, me faltaba subir del puente de la Plaza del Trillero, la Plaza de Santo Domingo, a la meta, ¿vale? Y allí en esa entradita, que no parece que nunca había tenido dificultad en esa curva, pues ese año yo le tuve que cambiar los frenos a este coche, y no es ninguna excusa para nada, ¿vale? Fue todo error mío y no hay nada más que decir, pero sufrí en una carrera lo que no he sufrido nunca, porque tienden a bloquear, y bloquear, el que sabemos lo que es tocarse el pedal despacito, pero a nada que tiene el coche un pequeño salto, como aprietes un poquito más de la cuenta, bloqueas las ruedas, y esto da la sensación dentro del coche como que alguien te pega por detrás y te pega un empujón, eso es lo que hace. Pues llevaba a Eduardo Querol pegadito detrás, porque tenía mucha dificultad toda la carrera con los dichosos frenos, que se los había cambiado y no me iban bien, y Eduardo consiguió cogerme el rebufo y lo llevé toda carrera pegadito. La última vuelta, allí en la entrada al Trillero, yo ya sé que 2 o 3 veces intentó meter el morrito, y vine un poquito más rápido de la cuenta para que no tuviese problemas, toqué el freno, ya con la inercia de entrar para adentro, porque hay que decir que en esa curva había una escapatoria, pero esa escapatoria te tiene que coger que frenes tarde con el coche recto. Cuando el coche lo tienes encarado hacia adentro, pues tal, me bloqueó. Y oye, le di de golpe y morrazo contra el muro de cemento de protección que había, pues en la última vuelta, la última carrera, le di un golpe. Bueno, eso son parte de las carreras, nos hará más gracia, menos gracia. Hubo quien tuvo menos suerte, como fue mi caso, que después de liderar toda la carrera en la Copa Polo, el año que dijiste que estábamos en la entrevista de la radio, en ese mismo Trillero se perdió la rueda delantera izquierda, y ahí se acabó toda la carrera, y perdimos la victoria, una victoria que teníamos conseguida, se perdió. O sea, pero eso es parte de las carreras, nos guste más o nos guste menos. Es cierto. Nadie se puede imagino el rato que pasaste dentro del coche, porque yo también sufrí un año que te puedo contar, y contaríamos muchas anécdotas. Para alguien que se deja la piel toda carrera yendo primero y perderla por un pequeño fallo mecánico, que supongo que no te lo esperabas, es un disgustón dentro del coche que nadie se lo puede imaginar. O sea, es que por dentro va la procesión, y me imagino el ratito que pasaste. Sí, pues como el año que tocaste tú. Sí, claro. Yo cuando bajé del coche y me vi el golpe del coche en la última carrera, que precisamente hablo de esto, y fue más aparatoso de lo que realmente fue, porque mira, yo este coche lo estreno en Montmeló, y resulta que para la siguiente carrera, que además costó un montón de billetes, sale el Megane 2 y hubo que cambiarle a todos el capó, las aletas, el frente, que no era igual, y el portón trasero y los faros, porque vino el nuevo restyling, y yo una carrera había corrido con el coche y tuve que cambiar todo. Y claro, yo ahora lo llevo con el restyling antiguo. Con el antiguo. Le di el golpe y tenía las aletas, el frente, el capó, todo nuevo. Nomás le tuve que cambiar la cuna, que la cuna, el subchasis delantero lo dañé. Y siempre presumo que vuelvo a tener un coche con la pintura original, porque lo que lleva ahora solo había corrido una carrera. O sea, las piezas que dañé las tenía nuevecitas de trinca. ¿Vale? Pero pasas un disgusto terrible, y sobre todo no terminar la carrera. Era mi meta preferible. Me quedo tercero, segundo, pero terminar. Pero también antes, cuando repasábamos los datos, también tienes la suerte del año que la FADA corre dentro del superprestigio. Eres el piloto aragonés
que consigue la victoria en esa fada dentro del superprestigio, o sea, con lo cual, bueno, ese año no pudo ser ese segundo puesto, pero sí tienes una victoria, que eso, vamos, los que estamos ahí sabemos que eso sabe a gloria, el subir a lo más alto del podium, eso es algo increíble. Yo, mira, me quedé con ese con qué, que no pude ganar esa en la fada. Luego sí que es verdad que en la X, en la carrera del sábado, sí que conseguí ganar una vez, pero bueno, es nuestra fada, es nuestro urbano, es lo que veníamos, como hemos comentado tantas veces, fuera de micrófono o con el micrófono, sí. Es la carrera del año, era la carrera de nuestro pueblo, la carrera de nuestra casa. Tú lo sabes muy bien, siempre surgen cositas. A ver, fui muchas veces segundo, lo saboreé varios años el ser primero y me cachi la mar, algo siempre se torció que costaba conseguirlo. Recuerdo un buen año, yo siempre he tenido presión porque venía mi amigo Paco, Gonzalo Mateo, Jesús Josa, yo he tenido siempre taller propio y venía Alcañiz y eran primero los coches de mis clientes que tenía que repasar que el mío, y me creaba un nerviosismo tal. Y un año recuerdo que lo pasé muy mal, Jesús Josa teníamos problemas con un Mini Cooper que tenía, no dábamos con él, se acercaba la fecha, yo el coche sin repasar, eso me creaba una presión a mí terrible, la presión del taller, la presión del trabajo. ¿Y qué es lo que ocurre? Nunca he estado enfermo, siempre me he encontrado bien, no he tenido nunca ningún problema de salud y me cachi la mar. Se hacían los boxes en lo que es el campo de fútbol, ¿vale? Sí, sí. Estábamos desayunando con toda la cuadrillita de amigos, ¿vale? Con mi amigo Fillola, con la cuadrillita, con tu amigo Fran, que me ayudaba el hombre en todo lo que podía, mi amigo Comín, que también él desinteresadamente venía a ayudarme en todo lo que hacía falta del coche, y estábamos desayunando y de golpe y porrazo, un dolor aquí en la ingle, pero un dolor insoportable. Y por no decirles nada, en el paseo de la ronda de Caspe, me fui a dar un paseo, pero que ese dolor cada vez iba más a más, un dolor insoportable, hasta que al final en la acera me tuve que sentar y pasa un conocido con una moto y me dice: Ángel, ¿qué te pasa? Todo desencajado con un dolor, ¿qué tal? Pues que no me encuentro bien, hombre, que ya te se ve en la cara que no te encuentras bien. Me monta en la moto, que nadie de los compañeros sabía nada de nada, y me sube al hospital, me mira una doctora y me dice: oiga, usted le ha dado un cólico al riñón. Yo ya no sé si fueron las prisas, los nervios, no sé qué, pero oye, una cosa exagerada. Y ahora te montas en el coche de carreras y sale. Sí. A ver, imagínatelo, eso al que le haya pasado... No me lo puedo imaginar. Considero que me he hecho muchas veces daño trabajando y aguanto el dolor como sea, pero eso era un dolor insoportable. Me suben al hospital, el goteo, y hay una camilla y tal. Y claro, mientras tanto me buscaban los compañeros tal, hasta que hablaron: oye, vino el de la moto, Ángel, lo he subido al hospital. Subieron todos al hospital: pero ¿tú qué haces aquí? A la doctora que me estaba atendiendo: oiga, que este señor corre dentro de 20 minutos en Alcañiz. O este señor no se mueve de aquí del hospital. Y mi amigo Paco Fillola le dice: a este señor póngale lo que sea, que nos lo llevamos ahora mismo. No sé qué me colocaron ahí en el goteo, no sé qué narices me hicieron, que me reanimaron un poco. Me bajan y justito ya para entrar en el coche, sin haber tomado un trago de agua, sin nada. Y esa carrera fui toda carrera el primero, hasta que otra vez me vino el dolor las 2 o 3 últimas vueltas. Te aseguro que le llevaba a Joaquín Rodrigo casi toda la vuelta a los puentes de ventaja, yendo primero, pero me entró un dolor otra vez que no podía más, y conduciendo con una mano como podía, acabé como pude y no fui ni al podium. O sea, paré en el hospital, dejé el coche en el hospital, entré otra vez dentro y todos buscándome, y otra vez en el hospital. Esto parece de chiste, pero fue así. Sí, pero son parte de las carreras, sí, y parte de la historia. El año 2000, ese tapón del puente ayudado un poquitín por detrás con Joaquín Rodrigo. Cuéntanos. Pues nada, no veas qué ratito pasé ahí en ese puente. Pues bueno, eran las últimas vueltas, siempre estábamos rifirrafe con Joaquín Rodrigo, él llevaba un coche igual que el mío y fuimos toda carrera pegaditos. Yo conozco a Joaquín, sé que lo iba a intentar. Joaquín viene de correr siempre las copas, tú sabes muy bien que cuando no se puede de una manera hay que intentarlo de otra. Y ya en la última vuelta había que subir desde la entrada del puente de Zaragoza arriba, justito al entrar al puente de Zaragoza, tan apenas me pegó un pelín en el coche, lo justito, para tú sabes cuando lleva el coche al máximo, al límite, pues me cruzó el coche y entré en el puente de Zaragoza con el coche
completamente cruzado, que no tiene sitio ni por delante ni por detrás, con un coche delicado como este, pum, cruzado en el medio del puente. Gracias a Dios, no sé cómo me lo monté, que apreté el embrague y no se caló, porque cuando están calientes son complicados de ponerlo en marcha, con un cambio ahí que hay que apretar 2 palancas para volver a poner e insertar la marcha atrás y tal, y sin que se me calase, y el otro esperando que abriera un poquito de hueco para, como fuese, meterme el coche y pasar. Sí, pero ahí yo he visto el vídeo y tu pericia de maniobras cortas para adelante, maniobras cortas para atrás, para no dejar ese hueco y que se colase nadie. Saliste victorioso de la como lo sabes, sí. de la acción. Muy bien, la maniobra no la podía hacer justito hasta llegar hasta atrás del culo pegado a la valla, porque si le dejaba margen, él me metía el coche, aunque fuera pegándome, yo lo sabía que me iba a apartar y iba a pasar. Y bueno, en 2 o 3 maniobritas, y cuando lo vi, porque estos coches, tú lo sabes muy bien, giran muy poco, llevan los pases de ruedas muy pequeñitos y tan apenas giran, con una dirección que hay que decir mecánica, que están las ruedas calientes, que se agarran a la carretera, que no hay quien gire la dirección, pues maniobrita adelante, maniobrita atrás, hasta que yo vi que ya lo tenía encarado. En cuanto lo vi encarado, nunca jamás, ni en meta, ni en la copa, ni en ningún sitio de lo que he ido con este coche, he arrancado tan rápido de allí. Pues arranqué con el pedal a fondo para arriba por el puente, el otro puente corcho arriba, el otro pegadito al culo mío, y bueno, ese año que encima radiaba la carrera un señor que puso allí mucho énfasis en la carrera. También es una carrera que vino, tengo que recordar, a África Colado, que nos hizo un poquito a Mariano y a mí, los 2 pilotos más emblemáticos de Alcañiz, como una pequeña película, que ella estudiaba periodismo y vino a Alcañiz, nacida aquí en Alcañiz, a hacer pues un pequeño monográfico de lo que eran las carreras de Alcañiz, y resulta que le vino pintado, porque esa carrera, pues ya te digo, la última vuelta me tocó Joaquín entrando al puente, logré hacer la maniobra, logré arrancar y logré subirlo a meta en la posición que iba. Eso se llama mucha pericia. Bueno. Y ahora nos vamos un poquitín más para atrás. Año 94, chicanes de chapa en la vuelta a los puentes, porque además, otra cosa que comentábamos antes a micrófono cerrado, tú como yo, tú más porque has participado más veces, pero tienes la suerte de haber participado en las tres modalidades que ha habido del circuito, sin ningún tipo de chicán, con las chicanes de cemento que se hicieron después, y luego los famosos pif-paf, que solo se usaron en el año 94. Año 94 sales con el R5G de turbo y las chicanes de chapa. Cuéntanos qué pasó con la gasolina y las chicanes de chapa. Pues mira, me lo han echado en cara y por detrás, con esa sonrisita de detrás. Pues mira que, como hablábamos antes, Alcañiz, venía Alcañiz y poníamos toda la carne en el asador para que todo saliese bien. Yo he sido siempre muy calculador. ¿Cómo me voy a quedar sin gasolina? Ese año pues me quedé sin gasolina. Quiero explicarlo porque no es exactamente así, ¿vale? Todos los años, yo ya llevaba años corriendo con este coche y claro, nunca se trata de llenar el depósito. Se trata pues de terminar con 5 o 6 litros de gasolina en el depósito y listo, siempre por buscarle la mayor ligereza al coche. Todos los años echábamos la gasolina a medida, todos los años iba perfecto, pero este año colocaron 3 chicanes, una en la Plaza de Toros, otra en la Vuelta a los Puentes y otra en la curva de entrada al hospital, con la intención de que se hiciese el circuito un poquito más lento. No contamos con esas 3 chicanes porque no nos dimos cuenta, y ¿qué es lo que ocurre? El coche, todas las vueltas, hay que llegar a la chicane, hay que pararlo y hay que arrancarlo. Y hay que volverlo a pues acelerar. Ese año el coche gastó más gasolina de la cuenta, y a falta de 2 o 3 vueltas, yendo segundo distanciado, que no tenía ningún problema, y era mi sitio, pues 3 vueltas antes, ¿qué es lo que ocurrió? Gastamos más gasolina de la cuenta, y justito a la entrada de recta, en la curva del cuartel de la Guardia Civil, que le llamamos, ahí está el coche mucho rato de lado tirando fuerte. ¿Qué ocurre? La gasolina, por la fuerza centrífuga, se escapa a un lado del depósito, y ¿qué es lo que ocurre? Pues que me cogía aire y se descebaba, lo que nosotros decimos, y entraba a meta, y ¡brum!, el coche parado, y hasta que no llegaba al parque, fallando, pues se volvía a poner en marcha otra vez, y en la Vuelta a los Puentes, en la curva de Coalsa, me hacía exactamente lo mismo. Y claro, yendo distanciado del tercero, viendo por el espejo retrovisor cómo me iban alcanzando, y claro, pues ese año tampoco consigo subir al cajón, porque en las 2 o 3 últimas vueltas se desceba el coche. Yo no me quedo tirado sin gasolina, pero sí acaba con el coche con menos gasolina de la cuenta, y lo que hace es aspirarme aire y pararse en 2 o 3 puntos y lo pasé
fatal, porque me estaba dando cuenta de lo que me estaba pasando. Bueno, Imagínate. de lo malo, pese a la pérdida de posiciones, pudiste cruzar la meta y fue otra más para apuntar. Sí, claro. Y ahora, antes de terminar las anécdotas, que podríamos estar una semana entera, porque los que hemos corrido y sobre todo en circuitos así y tal, cuéntanos la salida del Furacrono en tu debut con nuestro amigo Luis Portolés. Con Luis Portolés, que esa es un poco de bomberos, pero bueno, es la experiencia. Cuéntanos, Ángel. Vamos a ver, de bombero, de lo que le quieras llamar, es de novato perdido, ¿vale? De novato. Sí. Yo era la primera vez que corría en Alcañiz y siempre nos han pasado cosas y cuando no tienes experiencia, pues una más, ¿vale? Y yo es la primera carrera que corría con el Seat Fura y entonces Luis Portolés corría con que aún está por aquí por Alcañiz, con un ritmo Abarth, ¿vale? Bueno, estábamos en las partes retrasadas y tal, y Alcañiz, tú has corrido en Alcañiz cuando todo el mundo nos señala a nosotros como que conocemos Alcañiz. A ver, Alcañiz no se ha podido entrenar nunca, y cuando tú ves el circuito cerrado es completamente distinto de lo que es el circuito cuando es del día a día. Esa es una de las primeras anécdotas que me contó Ángel en su día, antes de correr, y dice, es que Alcañiz no lo conocemos ni lo de Alcañiz, y te quedas así un poco parado. Es verdad, Alcañiz es un circuito urbano que cuando no hay ningún coche, cuando están todos los guardarles, cuando está cerrado, es que es totalmente diferente, o sea, es que parece que estés en otro sitio totalmente diferente. Te digo que sigas. Sí, correcto, es así. Además, no se tiene ventaja porque el trazado no se va por donde se tiene que ir, cuando está el circuito cerrado en carrera se conduce por otro lado, tal. En fin, verás lo que pasó. Y yo estaba justo a la par de Luis Portolés y llegamos en la vuelta de formación, porque siempre hay que tener en cuenta, llegas, te hacen parar, te ordenan, tal, poner en marcha la vuelta de formación y vuelta, te quedas paradito, encienden el semáforo, que esto lo han cambiado muchas veces, al final está el semáforo rojo y te lo cambian a verde, al final está rojo, cuando se pasa a verde y se apaga el verde hay que salir, esto lo explican siempre en el briefing. Bueno, yo la primera carrera que corría, lo que menos pensaba yo era en el semáforo, ni idea del semáforo. Yo llego allí a la avenida, está Luis Portolés al lado mío y yo veo que él abre la puerta. Se abre la puerta porque dentro de estos coches no se tiene protección, entra mucha calor e intenta salir lo más fresquito posible, ¿vale? Pues yo veo que él abre la puerta, digo, pues yo la voy a abrir también, pum, y abro la puerta con la puerta abierta. Y yo en vez de estar mirando el semáforo de la salida, justo en la avenida donde salíamos está el semáforo del paso de cebra. Pues yo mirando el semáforo del paso de cebra, y el semáforo del paso de cebra ni más ni menos que estaba apagado. Total, que ponen en marcha los otros semáforos, el de salida, se pone luz verde para salir, todos los 3 o 4 que teníamos detrás nos adelantan, el uno por la derecha, el otro por la izquierda, y nos quedamos allí, Luis Portolés y yo, los dos con la puerta abierta y todos arrancando y todos pasando. ¡Pam! Cerramos la puerta primera y saliendo los últimos por la vuelta a los puentes. Y yo por la vuelta a los puentes nomás pensaba, digo, ¿pero qué narices hemos hecho? ¿Cómo han dado la salida? Pues ¿cómo han dado la salida? La salida nosotros con la puerta abierta completamente despistados. Y al semáforo toda mi vida dije, a ver, voy a estar pendiente del semáforo, pero pendiente. Pero del que es, no del tráfico. Bueno, por último y no menos importante, nos encontramos ante una joya. Una joya que guarda la familia Martínez, aquí custodiada de nuestro amigo Fillola, Paco Fillola. Cuéntanos, Ángel, un poco, aunque luego más tarde pasaremos con los dos coches a rodar en Motorland y ver los aspectos técnicos reales, cuéntanos un poco la historia de cómo aterriza este coche aquí en Alcañiz, qué preparación lleva ahora, cuál ha sido la evolución. Cuéntanos. Pues muy bien, mira, José Luis, siempre he sido muy amigo de Paco Fillola, tú sabes muy bien que los amigos se demuestran cuando le pides un favor y dejan lo suyo y te hacen el tuyo, y este era un Paco Fillola auténtico y tal. Paco Fillola siempre tuvo la ilusión de correr en Alcañiz. Tenemos que decir que Alcañiz tiene mucho clásico, mucho coche antiguo, mucho tal, gracias a su circuito, porque eso creó una afición que yo creo que a proporción de los habitantes que tiene no está en ningún sitio. Busca el coche que quieras, que seguramente está en Alcañiz. Y Paco se hizo amiguete mío y me buscó porque sabía que tenía taller y él tenía ilusión de correr en Alcañiz, y él no tenía claro
con qué coche. Él lo único que quería era un coche asequible que pudiese salir y competir y pasárselo bien, ¿vale? Entonces nos liamos a buscar y consideramos que es una joyeta porque es muy difícil que se haya conservado un R8 TS, pero siempre fue original de la Copa. Este coche nunca fue de calle. Tiene las barras de Iresa, las que colocaron en la Copa original, y siempre fue un coche no para andar por la calle, sino de la Copa. Tenemos que decir, en aquel entonces, y yo recuerdo perfectamente que la gente venía a correr al Alcañiz de Madrid, de Barcelona, de Albacete, de Valencia, de cualquier punto de España, y venían a correr con el coche con la matrícula puesta, que luego se la quitaban, no se la quitaban corriendo, venían al Alcañiz con el coche corriendo y se marchaba el que terminaba sano con el coche corriendo. Yo para mí, que vivía en Alcoriza, a 30 kilómetros, era todo un evento. El día previo, el viernes de Alcañiz, sentarme en la puerta de mi taller y ver todos estos R8s, más tarde los R5, los Furas, etcétera, cómo pasaban para mirar todo un evento. Pues sí, mira, eso es algo increíble porque el propio Paco Fillola siempre me contaba que él ha tenido empresa de transportes y ese fin de semana todo el porte que había que hacer a Madrid le pedía el camión a su padre, que él estaba más o menos en la oficina o repartiendo por aquí por la zona, y se marchaba a Madrid a hacer el porte que tenían ellos pendiente, por muchas veces ver venir estos coches que venían por la carretera ya. Había una carrera aquí en el pueblo y otra yendo y viniendo a los sitios de origen. Bueno, pues total, conocemos a Pedro Vílchez, que curiosamente por aquí anda nuestro amigo Melquis. Él, fíjate que es casualidad, le compró una X de la Copa, donde tú lo acordiste también de compañero con él, y tenía este R8 original de la Copa, con sus barras, con sus cierrecitos, que entonces un coche de la Copa no llevaba ninguna preparación hasta allá. Llevaban unos muelles especiales, estaban un poquito bajos, 4 retoques en el motor de puesta a punto, sus barras y un poco aligeradito sin asiento ni nada, no había nada más. El coche estaba original y era un precio razonable el que pedían por él y mi amigo Paco lo compró. Yo se lo he mantenido siempre y año tras año pues se lo hemos ido mejorando. Hubo una de las carreras que hizo un trompo en la famosa curva del pajarito que le llamamos y rozó el culo por la parte de detrás del seto, llevándose por la parte de debajo el seto un manguito del radiador, perdió el agua y dañó el motor. A ese motor lo quitamos, que era el motor original del TS, y se adapta muy bien un motor de un R12, que prácticamente son iguales, pero con un poquito más de cilindrada. Corrió 2 o 3 años con el motor de R12 y como todo el mundo quería ir a más, pues al final le hicimos una transformación bastante fuerte y es este coche con los repartos de peso tiene algún problemita, quitamos el depósito trasero, lo colocamos delante, le colocamos ya unas llantas más anchas, le colocamos unos frenitos mejorados, lo bajamos de suspensiones, le colocamos el eje trasero del Alpine que va con 4 amortiguadores que es más reforzadito, reforzamos toda la carrocería y en aquel entonces el motor de Renault que más rendimiento daba es el del R5 Copa, que el del R5 Copa no va ubicado exactamente de la misma manera que va el R8. Aquí en España no había manera de encontrar un R5 Copa porque había pocos y los pocos que había estaban funcionando y no había manera de encontrar un motor. En Francia, mediante un anuncio, encontramos un anuncio que vendían un motor, nos fuimos a Francia y le montamos un motor de R5 Copa pues un poquito mejorado, con un arbolito de levas, con un escape Iresa, con un colector de admisión Iresa, con unos dobles carburadores Weber, y bueno, este coche pues estará en el orden de 110, 120 caballitos, con un peso muy razonable que tiene, que apenas rondará 600, 650 kilos, por ahí, y con este coche pues disfrutó Paco Fillola en el circuito lo que nadie sabe, y bueno, se lo pasó pipa con él, y siempre tuve una afición. Paco Fillola era de Caspe, pero siempre él decía que se sentía alcañizano y él logró correr con su amigo Gonzalo Mateo, con un tal Tony Gomis que venía a correr con un R8 Gordini. Hubo un año que, como anécdota, el R8 Gordini, este hombre era inglés, llevaba el volante a la derecha y hay unas fotos muy chulas que en la avenida pues estuvieron ahí con su rifirrafe en su carrera y se dan la mano de uno al otro porque el uno conduce a la izquierda, el otro conduce a la derecha y se pueden dar. Y bueno, él en lo que pudo lo disfrutó y sí, nosotros lo disfrutamos también. Además, este coche también participó en el debut de Motorland y que, ¿sabes? Paco tuvo la suerte de además de correr en el urbano, de disfrutar del circuito de Motorland. Yo lo recuerdo con toda la ilusión y con todo el cariño, vamos. Sí.
Yo no, ya sabes que soy muy despistado, no recuerdo los años que corrió Paco en el circuito, pero él corrió en el circuito urbano durante al menos 7 u 8 años, luego se paró el circuito urbano y él siguió en el circuito de Motorland. También quiero destacar una cosita, se recuperó el circuito de Montjuic, lo recuperó la propaganda de Martini con algo de Legenders no sé cuántos, ¿vale? Y buscaban coches que originalmente habían corrido en el circuito de Montjuic cuando estaba el circuito de Montjuic activo, ¿vale? Este coche, la Copa R8 TS, la corrió en el circuito de Montjuic, yo no me digas cómo ni por qué, entonces por las matrículas y las fotos y tal, saben que era superviviente y tal, y ¿qué es lo que ocurre? Lo llamaron se volvió a rehacer unas pruebecitas sin correr, teniendo cuidado en el circuito. Paco Fillola, por algún evento que tenía familiar, no pudo bajar, y como estaba apuntado, bajé y lo llevé yo y corrí en el circuito, en el antiguo circuito de Montjuic con él, que me lo pasé en grande. Joder, grande. Qué bien. Sí. Bueno, pues con esto os emplazamos al circuito de Motorland, donde vamos a estar rodando, o sea, os enseñaremos técnicamente tanto los entresijos del R8 como del Megane y haremos una prueba dinámica en pista. Nos emplazamos allí. Aquellos piques de antaño. La verdad es que es una gozada estar en una carrera, porque es vehículos que son vehículos de toda la vida y conductores de mucha experiencia y de mucho nivel y de mucha categoría. Y aquí pues me gustaría dejar en buen lugar al conductor del otro Renault 8, a Toni Gomis, con el Renault 8 número 11. Es un auténtico caballero del volante y es un deportista neto y nato, porque esto en definitiva es un deporte. Pero muy contento, muy bien, sí. Sí, se suda, pero como dicen en mi pueblo, sarna con gusto no pica, ¿sabes? Sobre todo compañerismo, que es lo que de eso se trata. Buen rollo, buen rollo. Bueno, pues aquí estamos otra vez en su hábitat. Estamos en un circuito, no podemos estar en el circuito urbano, puesto que desde 2003 ya no se hacen carreras, y nos encontramos con Ángel Martínez, hijo, que además de piloto es mecánico también del taller de Ángel, de su padre, vamos, y que además ha sido el último mecánico que ha puesto a punto este coche en las últimas carreras y que le ha hecho las últimas evoluciones. Ángel, cuéntanos qué motor lleva este coche y un poco sus secretos. Pues la base del motor es la de un Renault 5 Copa, ¿vale? Lleva un escape Iresa 4 en 1 y 2 carburadores Weber, ¿vale? El motor rinde unos 100-120 caballos. Llevamos su radiador original y todo lo original que conservaba el coche, simplemente está modificado del motor y tal, ¿vale? Y la caja de cambios conservamos la del R8 TS con unas transmisiones reforzadas, discos de freno a las 4 ruedas, que el R8 TS solo venía con discos delante, y detrás llevamos también discos de freno a las 4 ruedas. Y bueno, pues el coche la verdad es que para los años que tiene y lo que es un R8, la verdad es que va muy bien. Como podéis ver, el coche está en un estado de mantenimiento y de preparación impecable. Hay algún detalle, como por ejemplo nos comentaba antes Ángel, padre, que originalmente estos coches aquí llevan el depósito de combustible tras esta chapa, y en este coche se ha quitado de ahí y se lo han puesto en la parte delantera para mejorar el reparto de pesos, menos peso en el eje trasero y un poquitín más de peso en el eje delantero. Me gustaría eso, que la cámara pues eso, que enfoque el nivel de acabados y de detalles de un coche de los años 70, que con tantísimos años, con qué mimo y con qué gusto está hecho. Ahora que hemos visto un poco las particularidades de motor, caja de cambios y de frenos, vamos hacia el interior, que también está hecho con el mismo gusto y exquisitez que el resto del vehículo, aunque para ser un coche clásico monte asientos modernos, pero claro, eso es por el tema de reglamentación, que hoy día pues para correr hace falta el llevar algo moderno y homologado. Cuéntanos, Ángel, un poco el tema de la jaula y de los elementos de seguridad. Sí, pues el coche lleva un arco de seguridad Iresa, que lo ponían en la época para los R8 TS de la Copa. En tema de tablero y tal, sí que llevamos sus relojes originales, más que como no llevamos aforador de gasolina, llevamos incorporado un reloj de presión de aceite, que de origen no lo lleva, lo demás del tablero sí que está todo original,
¿vale? Y los buckets, pues sí, lo que comenta José Luis, por tema de reglamento y tal, tenemos que poner unos arneses homologados y unos buckets, que no son los originales del coche, pero pues es lo único que se puede poner para poder correr con él. Claro, hay que contar que este vehículo ha participado en Motorland, en las carreras del Trofeo Aragonés de Motorland, participó con nuestro querido Paco, entonces claro, tenía que estar todo homologado y al día de todo. Abriremos también un poco el capó delantero para que veáis lo simple que es y sencillo en un coche de esta época, que aquí había poco menos que nada, porque está la caja de la batería, la toma de la gasolina y el líquido de frenos. Ángel, ¿se ha reforzado mucho esta carrocería para poder correr o para evitar averías? Sí, la carrocería lleva puestos todos los refuerzos que llevaba el R8 Gordini francés, que son unos refuerzos que llevan aquí en la barra estabilizadora delantera. En el techo también llevan unos refuerzos, y todos los refuerzos que lleva el R8 se los pusimos a esta misma carrocería. El eje trasero le pusimos el eje trasero del Alpine, que son 4 amortiguadores, que lo llevaba el Alpine de origen, ¿vale? Y en tema de suspensiones pues llevamos con los cuatro Bilstein, y la verdad es que pues va francamente bien. De frenos, me imagino que con el poco peso que tiene, de fatigar frenos aquí debe ser algo que es prácticamente imposible de fatigar, o sea, porque... Sí, los frenos, como tampoco cogen velocidades muy altas y el peso es muy poco, pues delante llevamos las pinzas originales y detrás llevamos unas pinzas iguales que las de delante, y no llevamos nada más cambiado. La verdad es que no hace falta tampoco. Bueno, pues cerramos el capó, nos metemos dentro y vamos a hacer la prueba dinámica que tantas ganas tengo de realizar. Salimos a la pista y antes de hablar de las sensaciones mecánicas y del comportamiento, ¿qué supone para ti salir a la pista con un coche como este, con la historia que tiene en tu casa con nuestro amigo Paco? Cuéntanos. Pues bueno, la verdad es que es un privilegio y vamos, me encanta rodar con este coche, me lo dejaba Paco siempre, y la verdad es que cada vez que lo cojo siempre pasa lo mismo, porque siempre piensas en él, y yo, para mí, siempre ha sido como si fuera mío. La verdad es que es una gozada. Paco disfrutó mucho con este coche y se lo pasó muy bien. Los sentimientos y la emoción a flor de piel. Está claro. Bueno, y ahora hemos entrado ya en la pista, vamos un poco tranquilos hasta que coja un poco de temperatura los neumáticos y el coche y tal, para que coja... Ya sí. El sonido que tenemos es el de un auténtico coche de carreras, no los sucedanios de hoy en día, que sí, son muy rápidos, van muy deprisa, son muy efectivos, pero bueno, el sonido y las sensaciones de un coche clásico con esta preparación, esto es otra historia. Bueno, la verdad es que es otra historia, un coche pues carburación, de los que ya no se ven ni se escuchan y cada vez quedan menos. Claro. Pero bueno, de vez en cuando lo sacamos a dar alguna vuelta. El coche, lo que noto desde aquí yo, aunque vayamos despacio, es la ligereza que tiene en todos los aspectos. Es un coche que es muy ligero, es de peso muy ligero y lo hace pues muy ágil, ¿no Ángel? Sí, la verdad es que estos coches en tema de peso están en unos 600 kilos, y eso pues, a pesar de tener poca potencia, hace un coche muy rápido, porque el peso es muy importante, como tú ya sabes. Claro. Y hace un coche muy ágil y muy rápido. Claro, es que hoy día prácticamente no hay coches de calle ni de carreras incluso que bajen de los 1.200 kilos, con lo cual estamos hablando de la mitad del peso. Sí, hoy en día un coche de carreras, pues la barrera de los 1.000 kilos es complicada, bajar de los 1.000 kilos es muy difícil, y aquí estamos hablando de bastante menos, claro. El cambio, por lo que veo, lleva los desarrollos bastante cortos, ¿no? El cambio lleva un desarrollo bastante corto, solo tiene 4 velocidades, y había ya algún modelo que se podía poner quinta, pero este lo llevamos siempre con 4 marchas, y también pierdes menos tiempo cambiando, que al fin y al cabo son unos cambios bastante lentos,
y contra más marchas llevas, pues más tiempo también pierdes cambiando. ¿Cómo suena? Qué gozada el oír un coche de carburador de la vieja escuela. Como podemos apreciar, muy noble. Sí, se le ve las reacciones tuyas al volante de que con pequeñas correcciones vuelve al sitio. Me imagino que si a la salida de una curva cerrada pues le das el gas demasiado pronto, pues tenderá a enroscarse, pero gracias a la nobleza de reacciones pues se le ve fácil de corregir y de volver al sitio. El poco peso también ayuda para que no te haga reacciones bruscas. Bueno, pues ahora nos encontramos delante del Megane Coupe. Este Megane Coupe es un Megane Coupe muy especial, entre otras cosas porque al 99% es un coche estrictamente de origen de la Copa, porque los coches de las Copas pues con los años se van tuneando, van perdiendo todos esos detalles, todas esas cosas que llevaban originalmente cuando corrían, y este, ya digo, salvo un pequeño detalle que comentábamos antes con Ángel, que ahora lo explicaremos, se ha conservado original. Se ha conservado original hasta el punto de que el dorsal que lleva, el dorsal 54, es el que su padre usaba en la Copa Megane, que para las carreras de aquí del urbano o para otras carreras lo tapaba y así llevaba el dorsal que le tocaba. Ángel, enséñanos un poco las diferencias, porque antes hemos estado con tu padre, cuando estábamos todavía en el taller, y lo que yo pensaba que era un coche muy de serie, este Megane, el aspecto sí lo es, pero tiene un montón de detalles que eran específicos de la Copa. Cuéntanos un poco lo que lleva. Vamos a abrir el capó y vamos a empezar por aquí, por el corazón del coche.
Aparentemente el motor es muy parecido al de un coche de calle, ¿vale? Simplemente el coche de calle sacaba en 150 caballos, ¿vale? Y este Renault lo tenía en 190 caballos, que hay una diferencia considerable. El mayor cambio de todo está en la caja de cambios. Lleva una caja de cambios secuencial de 6 velocidades, una caja que la decía Renault Sport, porque luego los siguientes Clios y tal montaban Sabel, y esto aún es una caja que la hizo Renault Sport. El motor, tenemos uno igual de calle, ¿vale? Y el motor no tiene nada que ver cómo va cogido. El motor de origen va cogido en la cuna, va cogido prácticamente rígido, ¿vale? Lleva unos pequeños silent blocks. El motor está montado más bajo que en el coche original y un poquito más adelantado que en el coche de calle. Y aparentemente el tema de la admisión también lo llevan cambiado, porque cogen el aire fresquito de la rejilla del vano de los limpias, que eso tampoco lo lleva igual el de calle. En tema de electrónica lleva una gestión Magneti Marelli con una instalación completamente hecha de carreras, ¿vale? No lleva válvula de ralenti, por ejemplo, llevan un bypass de aire que lo puedes regular. No lleva nada eléctrico. Sí, lleva la caja, que también es una cosa que me ha sorprendido antes porque no la conocía, la caja para gestionar la electrónica de la caja de cambios. Y una cosa también muy curiosa es el posicionamiento de la batería seca, que está en el fondo del subchasis, pues para bajar el centro de gravedad lo más posible. Y de aquí de motor, pues más o menos eso, o sea, da el aspecto de que sea el de serie en el sitio de serie. También ganan, aparte por la gestión electrónica, también hemos visto antes con tu padre que llevan un escape, un débil completo, con colectores y una línea delante-atrás. La línea de escape la lleva totalmente débil, de origen, de adelante-atrás. El coche original lleva diámetro 50 y estos ya llevan diámetro 60 de escape. Vale, y bueno, lo de demás de admisión y todo sí que es el colector y todo sí que es original todo. Como podéis apreciar, el estado también, como hemos visto antes con el R8, está totalmente impecable. El coche está totalmente impecable. Háblanos un poquitín de las suspensiones. Vamos a juntar el capó y háblanos un poquitín de las suspensiones, que aquí, como podéis ver, va montado sobre las suspensiones, ya no lleva los silent blocks originales, también va montado sobre copelas con rótulas Unival. Cuéntanos un poquito también las suspensiones que lleva este coche. Sí, el tema de las suspensiones, el coche lleva los 4 amortiguadores roscados, ¿vale? Son originales, está todo original de la Copa, ¿vale? Lleva unos trapecios especiales con regulación con rótula Unival y lleva para regular la caída, para darle caída y quitarle caída. Y el eje trasero anulan las barras de torsión y le ponen 2 amortiguadores con 2 muelles. Que antes nos ha empezado a contar tu padre que no le encontrabais el por qué el coche se cruzaba, qué problema tenía de estabilidad, y era un problema que en fábrica, cuando soldaron la barra estabilizadora, la soldaron torcida, y es lo que más os... Sí, así es. Siempre se quejaba mi padre que el coche, pues que a la hora de frenar y a la hora de entrar en curva tenía un movimiento extraño, siempre hacia las curvas de izquierdas, y al final le pusimos las básculas y nos dimos cuenta que la rueda trasera derecha, pues que apoyaba 50 kilos escasos, creo, en el suelo. Entonces empezamos a mirar y tal, al final vimos que el problema estaba en la barra estabilizadora, que pues suponemos que de fábrica, porque no ha tenido nunca ningún golpe y ha ido siempre así, estaba mal soldada. La cortamos, la pusimos como tiene que ir y desde entonces se le curaron. Antes me contaba tu padre, cuando estábamos fuera de micro y de antena, que él siempre pues se había peleado con el eje trasero, luego cogiste tú el coche, hiciste la modificación, te pusiste a correr, y un día lo cogió el coche y se pensaba que era otro coche diferente porque el coche había ganado un aplomo y una estabilidad que no la tenía mientras él se estuvo peleando con el coche. Sí, así es. Corrió mi padre en Motorland y luego ya me lo pasó a mí. Corrí yo una carrera que tampoco iba bien y a raíz ya lo miramos y dijimos, aquí algo pasa. Y entonces empezamos a tocar, vimos el problema de la barra, lo arreglamos y recuerdo que fuimos a correr a Navarra. La primera vuelta que di con el coche, digo, es que es otro coche. O sea, igual que si condujeras otro coche, pues exactamente igual. Y luego mi padre lo cogió al tiempo en unas tandas en Motorland, lo probó y bajó del coche y me dice, ¿pero esto qué es? Y esto es como igual que si llevara otro coche. Y desde entonces la verdad es que va perfecto. Otro pequeño detalle que hemos visto antes, cuéntanos un poco las aletas, porque yo no me había dado cuenta, y en estos coches son diferentes. Sí, llevo unas aletas que son de policarbonato, ¿vale? Para que no pesen, pero aparte de eso, el coche es más ancho que de origen, ¿vale? Y la aleta no se aprecia mucho, pero está, creo que unos
4 o 5 centímetros más ancho que el original. El paragolpes lleva abajo un tirante y el paragolpes va un poquito obligado y como es de plástico cede al sitio y no se nota nada. Y aquí, ya que estamos aquí, pues se aprecia la única diferencia que habría en este coche, ese 1% que hablamos de esto, que son los frenos, por un problema que comentabas de encontrar piezas, ¿no? Sí, el tema de los discos, se le fastidiaron los discos de freno, se fastidiaron pues del tiempo, los discos de freno hay que cambiarlos y no pudimos encontrar los mismos discos porque creo que las últimas unidades montaron otro tipo de freno y este es de los que cambiaron el tipo de freno y le tuvimos que poner unas AP Racing que son de 4 pistones, son llegar y poner, no está nada modificado y los originales por supuesto los conservo. Otro detalle que antes lo hemos comentado a micro cerrado con su padre, este es el penúltimo Megane que se fabricó, pero por ironías de la vida el último se destruyó en una carrera, con lo cual podemos decir que esta es la última unidad que se fabricó de estos Megane. Ahora vamos a ver un poquitín el interior para que veamos las medidas de seguridad y demás. ¿Vamos? El coche es una carrocería Mater, ¿vale? Renault las apartaba de origen y no lleva ningún tipo de pasta, ningún tipo de brea, ni nada ya de origen, ¿vale? El coche está completamente original, es su arco original. El tablero es la cúpula del Megane Coupé de calle, más que modificado y sin la parte de abajo. Llevamos la chapa ahí que, como comentábamos, este es el 351 y el 352 era el último, que tuvo un accidente en Montmeló y se destruyó el coche, o sea que en principio este es el último Megane. Sí, además ahora mismo pues conserva tanto los arneses originales como el propio baquet de Renault Sport de la época. Como podéis ver también el coche está totalmente impecable. Otra curiosidad es que solamente la ventanilla o la puerta del conductor tiene alzacristales, la puerta del acompañante no tiene ni manual, ni eléctrico, ni nada. Cuéntanos también un poco el tema del dashboard de que lleva el coche, que es un Magneti Marelli, cuéntanos. Sí, el coche lleva como comenta José Luis, lleva su asiento original, lo guardamos siempre y pues lo conservamos perfectamente. El tema del tablero lleva toda la electrónica Magneti Marelli y bueno, es el primer tablero, lo podemos encender si queréis, es el primer tablero, digamos, digital que se pone en estos primeros coches, que te marca la velocidad que llevas, ¿vale? Te marca las vueltas con 2 lucecitas, que la verde es para cambiar y cuando se enciende la roja ya corta, ¿vale? Y luego si tuvieras alguna avería de presión de aceite o de temperatura alta, se enciende siempre la luz roja, ¿vale? Te marca la temperatura del agua, la presión de aceite y la carga de la batería. También lleva, como para que veáis que es un coche totalmente de carreras, aquí la consola central con los interruptores principales que en un coche normal irían en los mandos de luces. Este coche ya era muy de carreras, que esto es una tendencia, que este fue el primer coche que conozco que monta esto, porque hasta entonces todos los coches llevaban pues eso, todos los mandos originales y tal, pero este ya era una tendencia, digamos, de futuro, que es lo que hoy día todos los coches de carreras que se precien lo llevan de esa guisa. También pues, el cambio, la palanca de cambio secuencial, que es el corazón de este coche, porque el motor, bueno, aunque sea 40 caballos más potente que el de serie, pero lo que realmente le hace vivir a este coche es este pedazo de cambio. Cuéntanos un poco cómo funciona el cambio. Sí, el cambio, la verdad es que el cambio es una maravilla, ¿vale? El cambio simplemente lleva esta palanca de aquí para poner neutro y luego pues cuando vas en primera tienes que arrancar con embrague siempre y luego pues a partir de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta no tienes que utilizar para nada el pedal del embrague. Eso sí, tienes que ir siempre con el pedal del acelerador a fondo y luego no dudar. No se puede dudar porque en cuanto dudas lo único que haces es meter una marcha, un punto muerto donde no debe o algo raro. Entonces siempre hay que darle fuerte y sin dudar y siempre tienes que cambiar alto de vueltas. No puedes cambiar despacio porque no cambian bien. Claro. Sí, además lleva un sistema de cut-off que cuando tiras de la palanca en el primer recorrido corta encendido para liberar para el motor y así en el segundo momento de recorrido cambia de marcha y tienes que soltar rápido para que vuelva a restablecerse ese encendido, que son los famosos tiros que se oyen cuando se cambia en carrera. Sí, llevan el sensor aquí en la palanca y así como detecta que tú pones la palanca y la mueves, hay veces que sin querer vas con la palanca encima preparado para cambiar y así como la tocas ya corta la inyección y es porque la mueves, o sea, es muy sensible, así como la mueves, corta la inyección del coche, digamos que lo libera y entonces inserta la marcha.
pues ahora cambiamos de coche, pasamos a probar el Megane, coche completamente distinto, con el cambio secuencial, otra generación de coche, que ahora veremos a ver cómo se comporta y las prestaciones que tiene. Comentaremos un poco lo que le notamos al coche y cómo vemos sus reacciones. Primera diferencia y la más notable es el cambio. Comportamiento de un coche de tracción delantera, no tiene nada que ver al R8. Sigue siendo un coche muy noble el Megane, un coche que pesa 1000 kilos. Hoy en día es un peso muy bueno. Encontramos unas sensaciones muy buenas, el cambio es una maravilla, pues cuando hace tiempo que no lo pruebas sigue siendo increíble. Poder cambiar con el pie a fondo sin soltar el acelerador ni apretar el embrague, pues es la diferencia más grande que hay con el R8, aparte de la potencia del motor, que es increíble también cómo empuja. Y el coche, pues en tema de las curvas, pues se comporta muy bien. Megane siempre ha sido muy crítico con el eje trasero, siempre hemos tenido problemas con eso, pero a raíz de la mejora que le hicimos, la verdad es que cambió el coche por completo y ahora se puede llevar tranquilamente sin darte ningún susto, muy noble. Bueno, amigos de Retro Racing, ha llegado el final. Espero que hayáis disfrutado viendo este vídeo tanto como lo hemos hecho nosotros, sobre todo por mi parte. Agradecer a la familia Martínez, a los dos, padre e hijo, por traernos estas dos joyas aquí a la pista. Contarnos, ¿cómo habéis disfrutado? Nos lo hemos pasado genial, sabes que hemos compartido un buen día, hemos recordado recuerdos inolvidables y lo hemos pasado estupendamente. Está claro, hay que disfrutar de cada vuelta de estos coches. Pues gracias a Retro Racing, al Automóvil Club Circuito Guadalupe y también, por supuesto, a Motorland, que ha cedido sus instalaciones para esta última puesta en pista de estos míticos vehículos.